En esta ocasión vamos a abordar los tipos de diodos que existen. En la imagen de la derecha vemos la fotografía de un diodo de propósito general de la serie del 4001 hasta la 4007. Ponemos este ejemplo porque el diodo que probablemente encontramos en la mayoría de aplicaciones comerciales es este. Recordemos que el diodo es un dispositivo de dos terminales formado por una unión de una capa tipo P y otra tipo N, con terminales de ánodo y cátodo. La palabra diodo proviene de la combinación de dos vocablos. El primero di, que viene del griego, que quiere decir dos, y odo, que es una contracción de la palabra electrodo. Entonces podemos resumir que el diodo es un componente de dos electrodos. Los diodos que vamos a presentar en esta tabla los podemos ver en diferentes tipos de diodos. En la parte superior vemos un diodo de propósito general, cuya aplicación común es la rectificación para fuentes de voltaje y también como interruptor. Los diodos de potencia tienen una apariencia similar y un funcionamiento idéntico, con la excepción de que están diseñados para trabajar con corrientes y voltajes más altos. Por esa misma razón, sus aplicaciones comunes son en la rectificación de fuentes de voltaje y en uso de interruptores en circuitos de alta potencia. También tenemos otro componente que comúnmente nosotros identificamos como los LEDs. En la tabla podemos ver en la imagen central algunos LEDs que encontramos en muchos circuitos y en diferentes colores. Su aplicación común es la emisión de luz, que no es la única función. En la parte inferior de esta tabla vemos ahora lo que se le conoce como un diodo Zener. En el centro de la imagen es característico su color rojizo y la banda negra que representa el cátodo, aunque no siempre se verán de esta manera. A veces son de color azul o verde. Debemos fijarnos en la matrícula para identificar el tipo de diodo. Una aplicación común del diodo Zener es la regulación de voltaje. En la parte superior de la tabla vemos el diodo Schottky, un dispositivo de terminales que es muy parecido en configuración a un transistor, aunque este último tiene 3 terminales. Nuevamente mencionamos que no necesariamente siempre es encontrarse con la misma apariencia. Por eso es importante leer la hoja de especificaciones. Una aplicación común de los diodos Schottky es en los circuitos de alta frecuencia, ya que se puede conmutar muy rápido la diferencia del diodo de propósito general. También debajo del diodo que mencionamos anteriormente vemos en la imagen una imagen que caracteriza a este componente, que normalmente se encuentra en los detectores de luz. Esta aplicación utilizada en sensores ópticos abarca dispositivos que, aunque no siempre consideramos cumplen con la característica que es fundamental de un diodo. Tenemos una unión de dos semiconductores, uno tipo P y otro tipo N. La celda solar también cumple con este requisito y su aplicación común es la conversión de energía solar a una energía eléctrica. Finalmente presentamos el diodo láser, también conocido como simplemente láser, en su forma abreviada. Y es un componente de dos terminales, formado por una capa de semiconductor tipo P y otra de tipo N. Sabemos en las aplicaciones que de este dispositivo son muy ampliadas, que incluyen desde terapias médicas como cortes o iluminación y más. Comenzamos con el diodo de propósito general. En la parte superior izquierda vemos en la imagen de un puente de diodos un arreglo utilizado para rectificar una señal. Cuando se habla de la rectificación se hace referencia al proceso que observamos en esta imagen inferior, que representa la conversión de una señal de corriente que es alterna, que es identificada por una onda sinusoidal,
con un semiciclo positivo y un semiciclo negativo en una corriente de una sola dirección. La rectificación, llamada así por el uso de diodos, implica eliminar la alternancia de la dirección de la corriente, que comúnmente se describe como la eliminación de los semiciclos negativos, logrando que la corriente no cambie de dirección y así se rectifique la señal de corriente alterna. A la derecha mencionamos nuevamente que la aplicación principal de este dispositivo es la rectificación de señales y vemos este símbolo tradicional del diodo. En la parte inferior, los diodos de potencia, como los de la nueva imagen, tienen dos características principales que permiten identificarlos y también pues distinguirlos de los diodos de propósito general. Por ejemplo, el voltaje de umbral es mayor en estos dispositivos. Además que los diodos de potencia, debido a que tienen una capacidad de trabajar con niveles más altos de corriente y también con voltajes mayores, incluyen frecuentemente un disipador de calor. En la parte inferior vemos un símbolo característico del diodo de potencia, que en esencia es un diodo de propósito general, pero con algunas modificaciones. En su construcción, este dispositivo incluye la región de arrastre, lo cual permite generar una corriente a través de este dispositivo. En la imagen de la derecha podemos ver dos ejemplos de diodos de potencia. Sin embargo, reiteramos que esta presentación no es necesariamente siempre la misma, ya que podemos encontrar diodos de potencia con características similares a las del diodo de propósito general. Los diodos emisores de luz o LEDs son probablemente uno de los componentes más utilizados y más conocidos por sus aplicaciones en la emisión de luz, ya que los podemos ver en muchas cosas que usamos diariamente. Estos emiten una radiación electromagnética cuando se aplica un voltaje de polarización directa en sus terminales. A diferencia de los otros diodos de propósito general, los LEDs tienen un voltaje de umbral mucho menor, a lo cual es importante tener en cuenta esto para evitar sobrecargas. En la tabla de la derecha vemos los voltajes de umbral, que son correspondientes a cada color de LED. Como podemos observar, estos voltajes son generalmente más altos en comparación a los de propósito general. Partiendo de un LED infrarrojo con un voltaje de umbral de 1.2 volts hasta un LED blanco con un umbral de casi 3.6 volts. El símbolo característico de un LED que vemos en esta imagen superior derecha es el de un diodo común, pero con sus dos flechas apuntando hacia afuera, indicando que el dispositivo está encendido y emitiendo luz. Los LEDs son un tipo especial de diodo, a diferencia de un diodo común, como el 1N4007, por ejemplo, que se utiliza principalmente para aplicaciones de rectificación. Pero ahora, en estos diodos, el voltaje de ruptura define el modelo y que se refiere al punto en el cual se va a estar polarizado en inversa y ocurre un aumento incontrolado de la corriente, lo cual puede diseñar el dispositivo. En la parte inferior de la imagen vemos un diodo Zener. Este componente también puede aparecer a los otros diodos de potencia, pero opera en una región de ruptura sin degradarse, a diferencia de un diodo de propósito general que se dañaría en esta misma condición. Una aplicación más común que es utilizada el diodo Zener es en la regulación de voltaje. En la parte inferior derecha observamos que en un circuito sencillo una fuente de alimentación junto con un resistor en serie y una resistencia de carga. El diodo Zener se encuentra en paralelo con la resistencia de carga y está conectado en polarización inversa. Este dispositivo trabaja en la región de ruptura y permite la regulación de voltaje
de modo que el voltaje de la resistencia de carga se mantiene estable. Incluso si la resistencia varía, aunque el nivel de corriente pueda cambiar el voltaje entre las terminales. El Zener permanece constante y asegurando la regulación del mismo voltaje para que sea más confiable. En la parte derecha vemos un diodo Schottky con sus terminales inclinadas, lo cual ayuda a identificar este dispositivo de diodo, que representa características interesantes. Primero observamos que el símbolo esquemático es distinto y notamos que las líneas en los extremos tienen variaciones en comparación al diodo Zener, aunque siguen siendo un dispositivo de dos terminales y su diseño es distinto. En la imagen del centro podemos ver diferentes tipos de diodos Schottky, lo que indica que pueden tener una apariencia similar tanto como para un diodo de propósito general como para incluso otros componentes, ya que varía mucho, se pueden llegar a confundir. Por eso es importante tener su hoja de especificaciones a la mano. En la imagen de la derecha, en la parte superior, tenemos una recopilación de 4 tipos de diodos que hemos mencionado. El diodo de propósito general con un símbolo simple, el diodo Zener, que es el LED, el diodo Zener, el diodo LED y las flechas que muestran la emisión de luz. Y por último, pues el diodo Schottky, al que apuntaremos en este momento. El diodo Schottky tiene un símbolo característico en comparación a los otros. Una característica clave del diodo Schottky, que es a diferencia de los otros diodos que ya mencionamos, pues es que no forma con sus dos capas un semiconductor tipo P y tipo N, sino que la unión del semiconductor es este mismo y un metal. También exhibe un menor voltaje de umbral en comparación a los otros diodos como los de silicio. Uno podría preguntarse si tiene mayor voltaje de umbral o menor disipación de potencia. Pero, ¿por qué no se utiliza en lugar del diodo de propósito general? Pues la respuesta radica en su comportamiento, específicamente en polarización inversa. El diodo Schottky exhibe una corriente de fuga más alta en comparación a los diodos de propósito general, lo cual hace menos adecuado el poder operar con estos mismos y a usarlos para aplicaciones que requieren protección contra sobrecargas. Además, su fabricación es más costosa debido a la sustitución de la capa de silicio que es tipo N por un metal. Finalmente, otro parámetro importante en su comportamiento de corriente en relación al voltaje que podemos ver en la imagen inferior, observamos las curvas características. La línea de color azul corresponde al diodo de propósito general, donde después del voltaje de umbral la corriente aumenta de manera exponencial, permitiendo su uso en aplicaciones de rectificación. En cambio, la curva del diodo Schottky, marcada en el color café, muestra un comportamiento más lineal después de alcanzar el voltaje de umbral, y la regulación de corriente no es completamente controlada por la carga, sino más por la construcción del dispositivo mismo. Estas últimas 3 razones hacen que el comportamiento lineal en polarización directa, al alcanzar el umbral, con su mayor costo y la corriente de fuga alta en comparación con el diodo de propósito general, hacen que el diodo Schottky no sea adecuado para estas aplicaciones, a pesar de su menor voltaje de umbral. Sin embargo, una de las ventajas que tiene el diodo Schottky es su rápida velocidad de conmutación en comparación al diodo de propósito general, ya que pues lo mismo tiene un umbral menor, también va a responder más rápido, lo cual lo convierte en un buen candidato para aplicaciones que requieren tiempos de cambio de un estado muy corto, algo que el diodo de propósito general no puede cumplir, ya que este tarda un poco. El fotodiodo, también conocido como fotodetector o fotosensor, se muestra en la imagen de la izquierda. A diferencia del LED, las flechas del símbolo apuntan ahora hacia adentro,
indicando que este componente se activa cuando incide radiación sobre su unión. En la parte inferior vemos una fotografía característica de los fotodiodos y más abajo otro tipo de modelo en el centro de la imagen. En resumen, el funcionamiento del fotodiodo consiste en que cuando la unión PN es iluminada, la corriente fluye a través de él. En la gráfica inferior podemos observar este comportamiento, ya que el nivel de iluminación que recibe este componente modifica el nivel de corriente de manera exponencial. Ahora vamos con las celdas solares. Aunque no se mencionaron inicialmente como diodos, comparten el mismo principio básico al estar fabricadas con una unión de dos capas de semiconductor, al igual que los demás, una tipo P y una tipo N. En la imagen indicada podemos ver el símbolo esquemático de una celda solar, similar al fotodiodo. Este componente se activa mediante la absorción de luz, trabajando bajo el efecto fotovoltaico. Cuando la luz incide sobre la unión de la celda solar, se generan electrones libres o se liberan electrones del enlace atómico, lo cual se expresa en la teoría de semiconductores como el traslado de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Estos electrones libres pueden ser aprovechados en los circuitos de corriente gracias a la acción de un pequeño campo eléctrico. Normalmente las celdas solares no presentan de forma individual mucha diferencia, pero al agruparlas en conjunto, conocidos como paneles solares, ya que la potencia generada por una sola celda es baja, ya que se tienen que unir. Al combinarlas, la suma de su potencia es suficiente para alimentar dispositivos que requieren mayor consumo, algo que no es posible con un solo dispositivo eléctrico. En comparación con la celda solar, podríamos decir que el fotodiodo tiene una función similar en conversión de luz de energía eléctrica a una forma que se puede aprovechar en el circuito. Sin embargo, una de las diferencias es que la celda solar está optimizada tecnológicamente para la conversión eficiente de la energía, mientras que el fotodiodo está diseñado principalmente para la detección de luz. Y por último, vamos a ver el componente que abordamos en esta ocasión, que es conocido como el láser o diodo láser. Este sigue teniendo un comportamiento de dos terminales con capas de semiconducción tipo P y tipo N. En la imagen de la izquierda podemos ver su símbolo característico. Tiene cierta similitud con el LED en cuanto que también emiten luz, pero en el láser la emisión se realiza mediante un proceso muy diferente. En el centro de la imagen podemos ver un circuito de detección con un láser y un fotodiodo. A la derecha obtenemos las diferencias entre los símbolos esquemáticos del LED y del láser. El símbolo del láser incluye una línea vertical que atraviesa el triángulo, lo cual representa la diferencia de sus terminales. Al principio de operación del láser, es distinto al del LED, ya que en el láser se trabaja con un fenómeno conocido como emisión estimulada. Este proceso de electrones suben a niveles más altos de energía y luego al relajarse liberan fotones. Este fenómeno se repite para millones de electrones, lo que genera una emisión continua de luz. Además, el tiempo de respuesta de los láseres es mucho más rápido que el del LED, es decir, el tiempo que pasa desde la excitación hasta la emisión de luz es mucho menor. También tiene una mayor eficiencia de conversión de potencia en comparación con el LED, lo que significa que la energía eléctrica que consume se convierte en un mayor nivel de emisión luminosa. Sin embargo, el láser generalmente tiene un mayor consumo de potencia que el LED,
Por ejemplo, las pilas en dispositivos láseres tienden a agotarse más rápido debido a que tienen un mayor consumo. Además, los láseres suelen generar más calor. Con esto hemos terminado la revisión general de todos los dispositivos electrónicos conocidos como diodos.